Encontré una entrevista al Premio Nobel de Literatura a Kenzaburo Oe. Para los que siguen el programa, es una entrevista que creo que hemos leído hace unos 4 años, que es muy emocionante, porque habla de la relación que tiene con el hijo. Ahora les voy a contar de qué se trata para los que no lo saben. Un hijo que tiene que nació con una enfermedad muy, muy, muy severa, donde los pronósticos no eran para nada alentadores. Y él tiene una relación muy particular con el hijo. Buena parte de su obra está vinculada con lo que eso significó. De modo tal que, bueno, yo los invito primero a escuchar la entrevista. Si no lo conocen a él, bueno, van a enterarse algo también de su biografía. Y después los invito, digo, sí, a leer por lo menos parte de su obra. Les decía que en Saburo-e nació en una pequeña aldea de la isla de Shikoku en 1935, y que esta entrevista es realizada para el medio español La Vanguardia en 2005. Más precisamente fue publicada el 14 de noviembre a propósito de la visita que hacía Kenzaburo-e para presentar uno de sus últimos libros. Le decía que nació en el 35 y que, según la presentación, es un hombre marcado por dos acontecimientos: la Segunda Guerra Mundial, y el segundo es, también como lo indicaba, el nacimiento de su hijo. De aquí que su obra se pueda dividir en dos tendencias: aquellos libros que cuestionan los mitos nacionales, reflejando la historia de Japón y el choque de sus tradiciones frente a la modernidad, y por otro lado las obras centradas en su vida familiar, la convivencia con el nene y la creación literaria. En el primer grupo, por ejemplo, se destacan Arrancar de la semilla, Fusilada a los niños, La presa o El grito silencioso, y en el segundo, Una cuestión personal. Hace unos años publicó Salto Mortal, centrada en la secta que atentó con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. En esta entrevista es central la relación con el hijo, con Ikari, quien nació con hidrocefalia severa, lo que le provocó discapacidad intelectual, ceguera parcial, epilepsia y autismo. Gracias a la incansable estimulación de sus padres, el niño comenzó a reconocer e imitar sonidos de pájaros después de escucharlos en discos. Más tarde fue capaz de identificar una especie de ave concreta mientras daba un paseo por el campo. El sonido y la música clásica se convirtieron en su pasión, en la única pasión. Tras mucho esfuerzo aprendió a tocar piano, y hoy podemos disfrutar escuchándole como autor de dos discos. Insisto que la entrevista es del año 2005. Comienza así: la voz de Ikari, o Lloré, no sé si se pronuncia así sinceramente, según el diminutivo con que su padre lo designa en la ficción, nos saluda efusivamente en castellano. Dice: ¿cómo están, amigos? Su padre es el Premio Nobel de Literatura Kenzaburo Oe, quien ríe de buena gana ante una taza de té humeante. Se lo ha aprendido en un programa de español que emite la televisión japonesa. Con motivo de la próxima aparición en España, el día 22 de este mes, insisto, noviembre de 2005, de Despertad o Jóvenes de la Nueva Era, una obra publicada en 1983, Oe recibe a este diario en su casa del barrio residencial de Seijo, en Tokio. Esta es, para el lector español, dice el periodista, su primera obra de no ficción. ¿Por qué decidió narrar así la historia de la relación con su hijo? Sí, bueno, Ikari nació hace 41 años con un tumor de color rojo brillante del tamaño de una segunda cabeza. Eh, Ese tumor que hubo que extirparle en una operación de a vida o muerte. Esa angustia y la deficiencia mental que se le diagnosticó marcan decisivamente mi obra literaria. En Despertad reflejo el proceso que me condujo a aceptar esa realidad y después a convivir con ella. Es algo que aparece de forma más o menos indirecta en otras novelas, como Una cuestión personal, pero aquí quise plasmarlo de modo totalmente autobiográfico, no ficticio. Aunque narre hechos reales, sigue siendo literatura, al mismo nivel que una novela. Para mí es una novela de no ficción. También pretendí materializar el imaginario de la poesía de Blake, el romántico inglés, y a través de él reflejar a los míos. He intentado dibujar dos mundos: el de los poemas de Blake y el de la vida cotidiana de mi familia, dos mundos que se solapan y en un momento dado, a través de un juego de espejos, se unen formando un solo mundo. No es fácil decir dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Al entrar aquí,
dice ahí los enviados de la vanguardia, y ver el jardín con esos pájaros que consiguieron que su hijo empezara a hablar, o a él componiendo música, o a ustedes haciendo las mismas cosas que en el libro, uno tiene la sensación de haber entrado en la novela y entrevistar a los personajes. Y que Saburo dice, no se puede imaginar la tranquilidad y la felicidad que me produce ese comentario. Hubo un tiempo en que yo quería ser un novelista europeo, dibujar el mundo como lo hacía el humanismo y todos los grandes autores del viejo continente. El nacimiento de mi hijo interrumpió esos sentimientos. Tomé la decisión de vivir con él, convertirlo en parte de la familia, integrarlo en mi convivencia diaria, ser feliz con esa nueva realidad. Decidí que continuaría retratando el mundo y a Japón, pero a través de la vida de mi hijo. Ikari es una especie de lente a través de la cual se filtra la realidad. Sus expresiones de niño, sus movimientos, sus rabietas, sus violencias, sus alegrías, cómo vive en nosotros, son instrumentos con los que reflejo el mundo. La realidad exterior y la privada convergen. Tengo la sensación de que escogí la manera de escribir correcta y también la manera de vivir correcta. El libro ya desde el título se dirige a los jóvenes del mundo. ¿Qué es lo que usted le quiere decir? El título procede del prefacio del poemario de Milton de Blake. Dice, despertad, oh jóvenes de la nueva era, oponed vuestras frentes a los mercenarios ignorantes. Es un canto contra las milicias, para que la sociedad se convierta en un lugar con leyes, instituciones, educación, donde se pelea utilizando la mente y no la sangre. La guerra que hacen los ejércitos es la expresión máxima de la violencia y la ignorancia. Japón, por ejemplo, tiene una constitución pacifista que el gobierno incumple enviando tropas a otros países como Irak. No solo estoy en contra de todas las personas que utilizan la violencia para defender unos ideales, un territorio o una ideología, sino también en contra de la misma conciencia de ejército, personas que no se mueven por iniciativa propia, sino según las órdenes que reciben. Desgraciadamente, en la sociedad japonesa actual ya no se trata únicamente de las Fuerzas Armadas, también en el trabajo se piensa así, cada vez hay menos personas con conciencia propia, que no tengan por qué pensar como la gente que les rodea. Todo eso aparece en los versos de Blake. Bueno, parece entonces que no ha escondido nada por pudor. Dice, el libro contiene escenas emocionantes y bellas, pero ofrece otras con gran crudeza. Y Kensaburo dice, espero que no sea posible malinterpretar eso. La vía a la felicidad que muestro es un camino con altibajos. En ocasiones los problemas surgen en el seno de nuestra familia, de mis propios prejuicios, como esos momentos en los que me era imposible soportar la mirada de mi propio hijo, y en otras de la reacción de la sociedad. Pero también hay mucho sentido del humor. Bueno, si usted nunca ha eludido las escenas violentas. Sí, dice, pero no canto a la violencia. La reflejo de la manera más realista posible para denunciarla y que el lector se pregunte si conduce a algún sitio. Mostrándola tal cual es, la despojo de atractivo. También me dice que reflejo muy abiertamente el sexo, pero es porque en mi país la sexualidad está reprimida. Y yo hablo de una sexualidad feliz, donde el joven se libera para expresarse al 100% a través de ella. Ese tema está más presente en mis primeros libros, porque ahora el sexo no es lo que me quita el sueño por las noches, precisamente. ¿Qué papel tiene la música en la educación de su hijo? Descubrimos por casualidad que tenía una sensibilidad enorme al respecto. No hablaba con nosotros ni se comunicaba hasta que a los 4 años empezó a identificar el canto de los diferentes pájaros y nos decía su nombre. De ahí pasamos a la música clásica. Ahora compone sus propios temas y algunos de sus discos creo que ha vendido más que ciertos libros míos. Acaba de publicar en Japón Adiós a mi último libro. Es verdad que no piensa escribir más. Eso pretendía, dice Kensaburo, pero el libro es una especie de sueño, un artificio que muestra cómo un colectivo de individuos, con su indignación, podría ser capaz de detener la violencia, de cambiar cosas sin tener que recurrir a la guerra. Una utopía que me alimentó la ejemplar reacción española al atentado del 11M. ¿Pero es su última obra? Bueno, hablé con Edward Said del tema de la última obra de los artistas y un año después murió. Aunque yo no lo sabía, él había escrito sobre esas conversaciones y se publicaron tras su muerte. Hablábamos de esa última creación de algunos grandes músicos y escritores que solía ser algo muy nuevo siempre, algo que la sociedad no aceptaba porque nadie se le había ofrecido antes, y cuyo tema normalmente tiene que ver con una gran catástrofe. Es lo que he querido hacer con este libro. Quería que fuera mi última obra. Retrato una hecatombe, pero es una obra llena de esperanza. Tiene tono de tañido final, una especie de clímax de toda mi obra anterior.
Ya han pasado unos meses de que lo acabé y todavía no tengo la certeza de que vaya a escribir sobre otra cosa. Pero creo que esto no se va a acabar aquí. Si sigo escribiendo, quiero que sea algo todavía superior a este libro y si ha de haber una catástrofe que sea aún más grande. ¿Guarda por aquí el diccionario que está escribiendo para su hijo? Dice, incluso lo he publicado en Japón. Mi hijo tendrá siempre la mentalidad de un niño y quería que algunos conceptos complejos no le fueran extraños, así que los describía de modo que los pudiera entender. Pero no sé si estoy capacitado para hacer inteligibles conceptos como muerte a niños con deficiencias. Me preocupaban las dificultades que tendría mi hijo cuando yo desapareciera y quise facilitarle las cosas, confeccionarle una guía sobre qué tipo de lugar es el mundo. Ahora veo que era un libro más dirigido a mí mismo. Nuestra relación es más bella que difícil. ¿Oye esta música? Sí, claro, dice el periodista. Es una pieza que mi hijo ha compuesto para mí por mi 70º cumpleaños, que fue en enero. Es una obra para animar al padre, para que siga escribiendo y feliz pese a la edad. Yo uso la escritura para lanzar esos mensajes. Mi hijo el lenguaje musical. Los dos hemos estado siempre animándonos mutuamente, uno con la música, otro con la escritura. Nos damos mutua satisfacción. Aquí termina esta entrevista, una entrevista corta pero muy, muy linda, les decía, a Kensaburo Oe, a este premio Nobel de Literatura japonés. La entrevista la pueden encontrar, entiendo yo, si la buscan por internet. Fue publicada en La Vanguardia el 14 de noviembre, 14 del 11 iba a decir, el 14 de noviembre del año 2005.